universo no te abre puertas cuando estás preparado. Te las abre cuando estás dispuesto a dejar atrás lo que te impide avanzar. Y cuando eso sucede, todo lo que parecía estable comienza a moverse. Relaciones, caminos, incluso tu propósito. Por eso muchas veces las confundes con caos, con pérdida o con coincidencias. Pero en realidad son el inicio de algo que tu alma lleva tiempo esperando. Así que quédate, porque si últimamente todo parece moverse sin sentido, puede que el universo ya te esté abriendo una puerta y tú no lo has notado. Hay momentos en los que sientes que algo en tu vida se afloja, como si una pieza dejara de encajar donde antes siempre estuvo. No sabes explicarlo, pero lo notas. Algo dentro de ti empieza a murmurar: esto ya no es para ti, prepárate. Y lo curioso es que la mente intenta resistirse. Trata de mantener lo conocido, de aferrarse a lo que entiende. El alma siempre va un paso adelante. Porque verás, el alma no funciona con lógica ni con razonamiento. Opera desde una inteligencia mucho más antigua, más profunda, más conectada con el tejido profundo de tu propósito. Por eso, cuando algo está a punto de cambiar, tu cuerpo lo sabe antes que tu mente. Tus emociones lo saben antes que tus pensamientos. Y tu energía lo sabe antes que tus palabras. Y precisamente en esa brecha entre lo que sientes y lo que entiendes es donde ocurre la magia más importante, la rendición. Cuando una puerta está por abrirse, no se abre afuera primero, se abre adentro. Empieza con un suspiro, como un llamado, como un camino casi imperceptible, una vibración nueva, todavía tímida, pero insistente. Y tú lo sientes. Y aunque no quieras admitirlo, lo sientes en esa quietud que aparece en la madrugada. En esa sensación de estar en el lugar equivocado. Aunque ese lugar a lo mejor haya sido tu hogar en algunos años. O también en ese impulso inexplicable de cambiar algo, aunque no sepas exactamente qué. Y es que existe un espacio sagrado que pocas personas reconocen. El vacío creativo entre lo que termina y lo que comienza. Y ese espacio se siente como una nada incómoda. Como un silencio muy profundo. Como estar suspendido en el aire, sin tierra bajo los pies, ni cielo sobre tu cabeza. Y es ahí, justamente ahí, donde el universo hace su trabajo más profundo. Porque no puedes construir una casa nueva sobre los cimientos de una casa vieja. Primero, hay que limpiar el terreno, hay que dejar que el polvo se asiente, hay que reconocer que parte del antiguo edificio vale la pena conservar y cuáles deben ser demolidas por completo. Y este proceso duele, no porque sea malo, sino porque es real. Duele soltar proyectos en los que invertiste mucho tiempo y energía, pero ya no reflejan quién eres hoy. Duele reconocer que aquello que deseaste tanto en el pasado que no tiene el mismo sabor en el presente. Y la mente, que está diseñada para la supervivencia y no para la evolución, interpreta este dolor como una señal de peligro. Te dice: vuelve, quédate donde es seguro, no te arriesgues. El alma susurra algo diferente. Te dice: sigue, esto es necesario, confíe. Pero ahora vamos a entrar a algo más profundo. Voy a contarte algo que le ocurrió a una de mis pacientes. Y vamos a llamarle Elena, porque su historia es exactamente el espejo energético que está viviendo ahora. Elena vino a consulta conmigo diciéndome una frase que quizás resuene contigo. Sé que algo está pasando, pero no sé qué es. Tenía miedo, tenía confusión, tenía esa mezcla incómoda entre querer avanzar y aferrarse a lo que ya no vibraba. Y la primera señal llegó cuando comenzó a sentirse fuera de lugar, en su propio entorno. Las conversaciones que antes le importaban ya no le hacían sentido. Las mismas rutinas empezaron a sentirse vacías. Y lo más fuerte, personas con las que siempre conectó comenzaron a alejarse sin explicación y ella lo tomó como un problema, como un rechazo, como si algo estuviera mal con ella. Y comenzó a preguntarse si algo había hecho mal, si había dicho algo inapropiado, si estaba perdiendo la capacidad para conectar con los demás. Pero en realidad era la primera señal, porque cuando el universo abre una puerta, empieza a desmontar suavemente todo lo que te impedía cruzarla. Las relaciones que no te nutren se disuelven. Los espacios que ya no te expanden se vuelven incómodos. Las actividades que antes te entretenían ahora te aburren. No porque seas ingrato o ingrata, no porque seas difícil, sino porque tu frecuencia ya cambió. Y cuando tu frecuencia cambia, todo lo que vibra en una frecuencia anterior comienza a separarse naturalmente de tu campo energético. Es como si tu alma comenzara a tener un sistema de filtrado automático, donde solo lo que realmente te pertenece puede quedarse cerca. Intentó resistirse a este proceso, que es lo normal. Forzó conversaciones que ya no fluían, se forzó a asistir a reuniones que la agotaban realmente. Fingió interés en temas que ya no le resonaban. Y pensó que si se esforzaba lo suficiente, todo volvería a ser como antes. Pero el alma no negocia. El alma no espera. El alma simplemente sabe y actúa. Pero lo más impactante vino después. Una tarde, mientras caminaba hacia su trabajo, vi una frase escrita en una pared que decía: tu alma ya decidió, ahora te toca a ti. Esa frase la atravesó. No supo por qué, pero sintió que era parte de ella.
Sintió ese golpe suave que el universo te da cuando quiere despertarte. Esa sensación de espera, esto es importante, presta atención. Y se detuvo frente a la pared durante varios minutos y leyó la frase una y otra vez. La fotografió, la guardó y durante días, cada vez que se sentía perdida, volvía a leerla. Porque a veces el universo no nos habla con grandes eventos. Te habla con pequeñas semillas plantadas en el momento exacto. Semillas que germinan lentamente en tu interior hasta convertirse en certezas inquebrantables. Y aquí viene la verdad que ella descubrió y que hoy quiero revelarte a ti. Cuando una puerta se está abriendo, lo sabes antes de entenderlo. Lo sabes por dentro, por esa incomodidad sagrada, por esa vibración nueva, por ese movimiento invisible que todavía no puedes nombrar. Y Elena comprendió que esa sensación de estar fuera de lugar no era un problema que necesitaba resolver, sino una brújula que necesitaba seguir. Esa sensación no era una señal de que algo estaba mal con ella, sino una confirmación de que algo se estaba alineando completamente dentro de ella. Y empezó a hacer cambios pequeños pero significativos. Dejó de forzar relaciones que ya se habían vuelto algo sin sentido. Comenzó a decir no a compromisos que en realidad solo la drenaban. Y comenzó a explorar intereses nuevos, sin justificarlos ante nadie. Y lo más importante, dejó de disculparse por su evolución. 6 meses después, Elena llegó a su sesión completamente transformada. No porque su vida externa hubiera cambiado drásticamente, sino porque su vida interna había encontrado su centro. Y me dijo algo que nunca voy a olvidar. Dejé de luchar contra la corriente, Gonzalo. Y cuando lo hice, la corriente me llevó donde realmente necesitaba estar. El universo no abre puertas de forma ruidosa, chicos. No hace espectáculos, lo hace en silencio, pero con una precisión absoluta. Y cuando eso sucede, estas señales comienzan a aparecer. 1. Sensibilidad aumentada. Empiezas a sentir más. Los lugares que ya no vibran contigo te duelen. Las conversaciones superficiales te cansan. Las verdades internas se vuelven más claras. Tu alma está ajustando la frecuencia para alinearte con lo nuevo. Es como si tus sentidos se agudizaran. Percibe matices que antes pasaban desapercibidos. Siente la energía de las habitaciones cuando entras. Detectas la sinceridad o la falsedad en las palabras de otros. Tu intuición se vuelve más fuerte, más precisa, más imposible de ignorar. Y esa hipersensibilidad no es una debilidad, es refinamiento. Tu sistema energético está recalibrándose para operar desde una frecuencia más elevada. Y eso requiere mayor conciencia, mayor presencia y mayor conexión con tu verdad interna. 2. Aparece una ruptura emocional sin explicación. Te sientes distinto. Las emociones se mueven casi como olas. Y no es caos, es liberación. El alma está soltando el peso, porque ya no puedes cruzar una puerta cargando lo que ya no te pertenece. Así que pueden ser días de llanto sin motivo aparente. Noches de inquietud donde el sueño no llega. Momentos de nostalgia por versiones de ti que ya no existen. Y esta ruptura emocional es el alma limpiando su casa, deshaciéndose de memorias, patrones, creencias y vínculos que pertenecían a capítulos que ya se cerraron. No intentes detenerla, no intentes analizar demasiado, solo permítela. Llora cuando necesites llorar, grita cuando necesites gritar, escribe cuando necesites procesar, muévete cuando la energía te pida movimiento, porque este proceso de liberación es sagrado y necesario. 3. Empiezan las sincronicidades, números repetidos, personas que llegan en el momento exacto, mensajes que se repiten en lugares distintos. El universo casi te marca señales con migajas de luz. Ves el 1111 constantemente, piensas en alguien y luego te escribe. Una canción que necesitabas escuchar justo aparece en el momento exacto, al encender la radio. Un libro se cae de un estante y el título del libro responde exactamente a la pregunta que llevas haciéndote durante días. Estas sincronicidades no son casualidades, son el lenguaje del universo, son la forma en que la vida te dice: estás en el camino correcto, sigue. 4. Lo que antes funcionaba ahora deja de funcionar. Y esto es crucial. Proyectos, relaciones, rutinas, trabajos, dinámicas, todo lo que antes sostenía desde el miedo o desde el automático empieza a desmoronarse. Y no es fracaso, es liberación, porque los sistemas que construiste desde la supervivencia ya no sirven cuando estás listo para vivir desde la plenitud. Las estrategias que antes usabas para sentirte seguro o segura ya no aplican cuando estás preparado o preparada para sentirte libre. Las máscaras que usabas para encajar ya no caben cuando estás listo para ser auténtico. Y entonces todo se desmorona, no como castigo, sino como un rediseño. El universo te está quitando todo lo provisional para hacer espacio para lo permanente. 5. Siente una mezcla entre miedo y calma. Esa sensación extraña de que no sé qué está pasando, pero siento que es necesario. Ese es el sello, ese es el código energético. No produce euforia inmediata, produce sinceridad, produce rendición interna, produce esa sensación de que sabes que algo terminó
aunque aún no empezó lo nuevo. Es miedo porque lo desconocido siempre asusta. Y es calma porque el alma reconoce que estás en casa, incluso en el cambio. Y esa paradoja entre sentir miedo y paz simultáneamente es la prueba de que estás exactamente donde necesitas estar. Porque quiero decirte algo que el alma sabe, pero la mente olvida. Cuando una puerta del universo se abre, primero te empuja hacia adentro. Te obliga a escuchar, a soltar, a reconocer, a decir la verdad que llevabas tiempo callando. Por eso te sientes confundido. Y no es desorden, es reacomodo. Por eso te sientes inquieto. No es ansiedad, es alineación. Por eso te sientes emocionalmente vulnerable. No es fragilidad, es sinceridad. Y esa vulnerabilidad no es signo de debilidad. Es signo de que tu ego está perdiendo fuerza y tu alma está tomando el timón. Recuerda que el ego vive del control y el alma vive de la confianza. Y cuando el alma toma el mando, todo lo que el ego construyó con tanto esfuerzo comienza a desintegrarse. No porque fuera algo malo, sino porque ya cumplió su función. El ego cumplió con protegerte cuando lo necesitabas. Ahora el alma te expande porque estás listo. Y el universo no te abre puertas para que te vuelvas más fuerte. Te las abre para que te vuelvas más verdadero. Y cuando te vuelves más verdadero o verdadera, lo nuevo aparece. Porque la verdad tiene una frecuencia magnética. Atrae lo que le corresponde y repele lo que no. Y cuando vives desde tu verdad, no necesitas perseguir nada. Todo lo que realmente te pertenece te encuentra. Y quiero entregarte 3 anclajes que te ayudarán a reconocer que estás frente a una puerta abierta. 1. Lo nuevo se siente extraño, pero correcto. No totalmente cómodo, no totalmente claro, pero correcto. Como una ropa que todavía no se ajusta contigo, pero sabes que es de tu talla futura. Pero hay una diferencia entre lo incómodo que te destruye y lo incómodo que construye. Cuando estás frente a una puerta abierta, lo nuevo puede sentirse raro, impredecible e incluso diría que atemorizante. Pero debajo de todo eso hay una resonancia muy profunda, un sí interno que no necesita explicaciones. 2. Sientes que ya no puedes volver atrás, no porque no quieras, sino porque ya no encajas. El alma ya se movió y tú solo estás alcanzando ese movimiento. Es como intentar ponerte zapatos cuando esos zapatos eran cuando tenías 5 años. No importa cuánto te guste, cuánto nostalgia te produzcan o cuánto te esfuerces. Simplemente ya no te quedan. Tu alma creció y regresar significaría traicionarte. 3. La vida empieza a organizarse sola. Personas que aparecen, oportunidades que se abren sin forzarlas, conversaciones que llegan sin sincronía perfecta. Cuando una puerta se abre, el universo facilita el paso. No para empujarte, sino para acompañarte. Deja de nadar contra la corriente y empiezas a fluir de verdad. Las cosas que antes luchabas para que pudieran funcionar, suceden ahora con gracia. No porque la vida se haya vuelto fácil, sino porque ahora estás realmente alineado con tu camino real. Pero escucha esto. Lo que estás sintiendo no es confusión, es preparación. Lo que estás perdiendo no es castigo, es espacio. Lo que te incomoda no es error, es avance. Tu alma ya vio la puerta, ya la cruzó en su plano interno. Ya se alineó con lo que realmente te corresponde. Lo único que le falta es que tú lo aceptes. No te apresures, no te fuerces, no intentes entenderlo todo. Solo respira y recuerda. Cuando una puerta se abre, el universo no te pregunta si estás listo o lista. Te acompaña mientras recuerdes que siempre lo estuviste. Porque lo que viene no es algo nuevo. Es algo que tu alma siempre supo que llegaría. Es ese destino que escribiste antes de nacer. Esa versión de ti que siempre estuvo esperando del otro lado del miedo. Y ahora la puerta está abierta. Ahora el camino está despejado. Ahora el universo te dice: es tu momento, cruza. Pero espera, porque reconocer que una puerta recién está abriéndose solo es el primer paso. El segundo paso, el más poderoso, es saber cómo cruzarla de manera correcta. Porque verás, hay una forma de pedir, de manifestar, de co-crear con el universo, que hace que todo fluya con una facilidad que parece imposible. Una forma que no depende del esfuerzo, ni de la desesperación, ni de repetir afirmaciones que no sientes. Una forma en que convierte tu petición en un comando energético tan claro, tan alineado, tan magnético, que el universo no puede sencillamente negarse. Y eso es exactamente lo que quiero mostrarte en este video. Porque ahora que reconociste la puerta, ahora que tu alma ya se movió a lo nuevo, es momento que aprendas a manifestar desde ese lugar de verdad. Nos vemos ahí.